María cerró los ojos y respiró profundo antes de tocar la puerta del despacho de abogados. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía los documentos que habían llegado por correo esa mañana. A los 62 años, nunca pensó que tendría que enfrentar algo así. Adelante. Escuchó la voz del licenciado Hernández desde el interior. El despacho olía a libros viejos y café. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y fotografías que hablaban de décadas de experiencia legal. El abogado, un hombre de cabello gris y mirada amable, se levantó para recibirla. Señora María, tome asiento, por favor. Entiendo que recibió nuestra notificación sobre el testamento de su hijo Diego. María asintió, sintiendo cómo se le formaba un nudo en la garganta. Hacía apenas 2 meses que había perdido a Diego en ese terrible accidente de tráfico. Su único hijo, su orgullo, su razón de vivir durante 35 años. Sí, licenciado, pero no entiendo por qué me citan aquí. Diego era soltero, no tenía hijos. Yo soy su única familia. El abogado ajustó sus lentes y abrió una carpeta gruesa sobre su escritorio. Señora, su hijo vino a verme hace aproximadamente 1 año. Quería hacer su testamento en testamento, pero si era muy joven para pensar en esas cosas. Aparentemente había comenzado a preocuparse por su futuro y el de usted. Me dijo que había estado investigando sobre inversiones y quería asegurar su bienestar. María sintió una punzada en el pecho. Diego siempre había sido muy protector con ella, especialmente después de que su esposo muriera cuando el muchacho tenía apenas 15 años. Habían sido un equipo enfrentando juntos las dificultades económicas, las noches de estudio, los sueños compartidos. Licenciado, Diego me dejó su apartamento y algunos ahorros. Ya revisé todo eso con la notaría en sí. Pero hay algo más. Su hijo estableció un fideicomiso especial. El abogado sacó varios documentos y los extendió sobre el escritorio. Aparentemente, su hijo había estado invirtiendo en acciones de una empresa de tecnología durante los últimos 2 años. Las acciones han tenido un rendimiento excepcional. María se inclinó hacia adelante, confundida. ¿Acciones? Diego trabajaba en una ferretería. No sabía nada de inversiones. Según mis registros, comenzó con una pequeña cantidad que había ahorrado y fue reinvirtiendo las ganancias. También me mostró varios cursos en línea que había tomado sobre finanzas personales e inversiones. El corazón de María latía cada vez más rápido. Diego nunca le había mencionado nada de esto. Siempre había sido reservado con el dinero, pero ella pensaba que era porque no tenían mucho. ¿Cuánto dinero estamos hablando, licenciado? Las acciones actuales tienen un valor de aproximadamente $250,000. María sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Había trabajado durante 40 años como empleada doméstica, limpiando casas, cuidando niños, siempre luchando para llegar a fin de mes. Pero hay una condición, continuó el abogado. Su hijo estableció que el dinero se liberaría gradualmente durante 5 años, comenzando cuando usted cumpliera 65 años. Hasta entonces, solo puede acceder a los dividendos mensuales, que son aproximadamente $1,200. ¿Por qué haría algo así? Según sus instrucciones, quería asegurar que el dinero durara toda su vida y que no corriera el riesgo de ser mal administrado o perdido en estafas. Me dijo que usted era muy generosa y que se preocupaba de que alguien pudiera aprovecharse de su bondad. María recordó todas las veces que había prestado dinero a vecinos necesitados, cómo había ayudado a familias con problemas, cómo nunca había sabido decir que no cuando alguien la buscaba en apuros. Diego había sido testigo de todo eso. Hay un documento aquí que necesita firmar para activar el fideicomiso, dijo el abogado, señalando una hoja con múltiples párrafos en letra pequeña. María tomó el documento y comenzó a leer, pero las palabras legales se difuminaban ante sus ojos llenos de lágrimas. No podía creer que su hijo hubiera pensado en todo esto, que hubiera trabajado en silencio para asegurar su futuro. Listen, ¿puedo tomarme un momento?
Por supuesto, señora. Tómese todo el tiempo que necesite. María salió del despacho y se sentó en la sala de espera. A través de la ventana podía ver la plaza principal de la ciudad, donde las personas caminaban con prisa bajo el sol de mediodía. Se preguntó cuántas veces Diego había pasado por esa misma plaza, pensando en cómo protegerla, planificando un futuro que él no llegaría a ver. Sacó su teléfono y marcó el número de su hermana Elena, que vivía en otra ciudad. Elena, soy María. Necesito contarte algo increíble. ¿Qué pasa? ¿Estás bien, Diego? Mi Diego me dejó una herencia, mucho dinero. Elena, más de lo que jamás soñé. ¿Cómo es eso posible? Diego trabajaba en la ferretería de Don Carlos. Aparentemente estuvo invirtiendo en la bolsa durante años. El abogado dice que son $250,000. Elena se quedó en silencio por un momento. María, ¿estás segura de que no es una estafa? Hay muchas personas que se aprovechan de las viudas y de quienes han perdido familiares. No, Elena, estoy en el despacho del licenciado Hernández. Es el mismo abogado que manejó los papeles del seguro de vida de Diego. Todo parece legal. ¿Y qué tienes que hacer? Solo firmar unos documentos. Pero Elena, no puedo creer que Diego hiciera todo esto sin decirme nada a tu hijo. Siempre fue muy inteligente y reservado. ¿Recuerda cuando era niño cómo planeaba las sorpresas de tu cumpleaños con semanas de anticipación? María, a pesar de las lágrimas, era cierto. Diego siempre había sido así, meticuloso, cuidadoso, siempre pensando 2 pasos adelante. Elena, con este dinero podré dejar de trabajar, podré descansar por primera vez en décadas. ¿Y no te da miedo? Es mucho dinero, María. Me da miedo, pero también me siento liberada. Diego me está cuidando incluso después de irse. Regresó al despacho del abogado, quien la esperaba con paciencia. ¿Se siente mejor, señora María? Sí, licenciado. Estoy lista para firmar. El abogado le explicó cada sección del documento. El fideicomiso garantizaba que recibiría los dividendos mensuales de inmediato y que a partir de los 65 años comenzaría a recibir porciones del capital principal. También había una cláusula que permitía acceso a fondos adicionales en caso de emergencias médicas. Su hijo pensó en todo, comentó el abogado mientras ella firmaba. Me impresionó su nivel de planificación para alguien tan joven. Le dijo, ¿por qué decidió hacer esto? Sí, me dijo que usted había sacrificado toda su vida por él, que había trabajado 2 empleos para pagar sus estudios, que nunca se había quejado. Quería asegurar que sus últimos años fueran cómodos. María terminó de firmar, y el abogado le entregó una copia de todos los documentos. Los dividendos comenzarán a depositarse en su cuenta la próxima semana. Si tiene alguna pregunta, no duden en llamarme. Salió del despacho sintiéndose abrumada. En la calle, el calor del mediodía la golpeó como una bocanada de realidad. Caminó lentamente hacia la parada de autobús, sosteniendo la carpeta con los documentos como si fuera el tesoro más preciado del mundo. En el autobús de regreso a casa, María observó a los otros pasajeros. Una mujer joven, con un bebé en brazos, parecía agotada. Un hombre mayor leía un periódico, con las manos manchadas de lo que parecía ser grasa de motor. Transpiration. Llevar el peso de sus propias luchas, igual que ella había hecho durante tantos años. Pensó en Diego, en cómo había heredado su ética de trabajo, pero también su inteligencia para encontrar soluciones. Nunca había sido el mejor estudiante, pero siempre había sido observador, calculador, capaz de encontrar oportunidades donde otros no las veían. Al llegar a su casa, una pequeña construcción de 2 habitaciones en un barrio trabajador, María se sentó en su sillón favorito y volvió a leer los documentos. Las cifras seguían pareciéndole irreales. $1,200 mensuales. Era más de lo que ganaba en sus mejores meses trabajando. Esa noche, cocinó su cena como siempre, pero por primera vez en meses, no se preocupó por el costo de los ingredientes. Se sirvió un poco más de carne, agregó más vegetales
Se permitió el lujo de no calcular cada peso. Al día siguiente, María despertó con una sensación extraña. Durante unos segundos, no recordó lo que había pasado el día anterior. Luego, al ver la carpeta sobre la mesa de la cocina, todo regresó a su memoria como una ola cálida. Decidió caminar hasta la tumba de Diego. Era algo que había hecho cada domingo desde el funeral, pero esta vez se sentía diferente. Llevó flores frescas, las margaritas blancas que a él le gustaban, y se sentó en el banco de mármol junto a su lápida. Diego, hijo mío, susurró. No sé si puedes escucharme, pero quiero que sepas que entiendo lo que hiciste. Siempre fuiste más inteligente que yo, más previsor. Gracias por cuidarme incluso ahora. El viento movió las hojas de los árboles del cementerio, creando un sonido suave que le recordó a las veces que Diego silbaba mientras hacía tareas en casa. Se quedó allí durante una hora, contándole sobre su visita al abogado, sobre sus planes, sobre cómo se sentía, abrumada, pero agradecida. Durante las siguientes semanas, María comenzó a experimentar una libertad que no había conocido en décadas. Cuando llegó el primer depósito de dividendos, lloró de alegría y de tristeza al mismo tiempo. Era real, Diego. Realmente había logrado cambiar su vida. Decidió reducir sus horas de trabajo gradualmente. La señora Herrera, para quien había trabajado durante 15 años, no entendía por qué María quería trabajar menos. María, eres como de la familia. ¿Estás segura de que no necesita el dinero? Estoy segura, señora Herrera. Mi hijo me dejó algunos ahorros y quiero tomarme las cosas con más calma. Bueno, pero si cambias de opinión, siempre tendrás trabajo aquí. María agradeció la comprensión de la señora Herrera, pero también se sintió extraña al no decir toda la verdad. Había decidido ser discreta sobre la herencia, recordando las palabras del abogado sobre las preocupaciones de Diego respecto a que alguien pudiera aprovecharse de su bondad. Con el tiempo libre adicional, María comenzó a redescubrir actividades que había abandonado por falta de tiempo o dinero. Se inscribió en una clase de costura en el centro comunitario, algo que había querido hacer durante años. También comenzó a visitar la biblioteca más frecuentemente, leyendo novelas que la transportaban a mundos diferentes. Un día, mientras organizaba las pertenencias de Diego que había guardado en cajas, encontró una libreta pequeña escondida en el fondo de uno de sus cajones. La abrió y descubrió páginas llenas de notas sobre inversiones, gráficos dibujados a mano, cálculos y fechas importantes del mercado de valores. En la primera página, Diego había escrito: AM para mamá, plan de libertad financiera, objetivo en que nunca más tenga que preocuparse por el dinero. Las páginas siguientes detallaban su estrategia de inversión, las empresas que había investigado, las razones por las cuales había elegido ciertas acciones. María se dio cuenta de que Diego había estado estudiando el mercado financiero durante más de 2 años, dedicando sus noches y fines de semana a aprender sobre algo completamente ajeno a su trabajo diario. En una de las últimas páginas, encontró una nota que la dejó sin aliento: mamá nunca ha tenido vacaciones reales. Con el dinero del fideicomiso, podrá viajar a visitar a la tía Elena todas las veces que quiera. También podrá ayudar a otros sin poner en riesgo su propio futuro. María cerró la libreta y la apretó contra su pecho. Diego la había conocido mejor de lo que ella se conocía a sí misma. Había anticipado exactamente lo que ella querría hacer con el dinero, al ayudar a otros y reconectarse con su familia. Esa misma semana, María llamó a Elena y le propuso una visita. Hacía 3 años que no veían en persona debido a los costos del viaje. ¿Estás segura de que puedes permitírtelo, María? Elena, ¿por primera vez en mi vida? Estoy segura. El viaje fue revelador. Elena vivía en una ciudad costera y María nunca había visto el océano. Pasaron días caminando por la playa, recordando su infancia, hablando sobre Diego, planificando el futuro. ¿Sabes qué me impresiona más?, le dijo Elena una tarde, mientras veían el atardecer desde la terraza. No es solo que Diego haya logrado hacer tanto dinero, es que
haya entendido exactamente qué tipo de vida querías. ¿Qué quieres decir? Nunca has sido ambiciosa en el sentido material. Siempre has querido seguridad, tranquilidad, la capacidad de ayudar a otros. Ese fideicomiso te da exactamente eso, sin tentarte hacer locuras con el dinero. María asintió. Era así. Si Diego le hubiera dejado todo el dinero de una vez, probablemente habría terminado regalándolo a los primeros que se lo pidieran. Al regresar a casa, María se sentía renovada. Comenzó a hacer pequeños cambios en su vida diaria. Mejoró su alimentación. Se compró ropa nueva por primera vez en años. Se permitió pequeños lujos como un café en la plaza o una revista en el puesto de periódicos. También comenzó a ayudar de manera más estratégica, en lugar de prestar dinero que sabía que no le devolverían. Empezó a pagar directamente facturas médicas de vecinos necesitados o a comprar útiles escolares para niños de familias con dificultades económicas. Señora María, le dijo un día Carmen, una vecina joven con 3 hijos, no sé cómo agradecerle que haya pagado la consulta médica de mi niña. No es nada, Carmen. Solo es importante que la niña esté bien. Pero usted siempre ha sido muy generosa y ahora parece que puede permitirse ser aún más generosa. Le cambió la suerte. María sonrió. Digamos que mi hijo me está cuidando desde donde está. 6 meses después de la primera visita al abogado, María recibió una llamada inesperada. Era el licenciado Hernández. Señora María, necesito que venga a mi despacho. Ha surgido algo relacionado con el testamento de Diego. ¿Algo malo? No, no es malo, pero es importante que lo discutamos en persona. María sintió una punzada de ansiedad. ¿Habría algún problema con el fideicomiso? ¿Habría alguien reclamando parte de la herencia? Al día siguiente se presentó en el despacho, nerviosa pero tratando de mantener la calma. El licenciado Hernández la recibió con una expresión que no pudo descifrar. Señora María, tengo que hacerle una pregunta directa. ¿Diego le dijo alguna vez que tenía una novia? María se sorprendió. No, nunca mencionó a nadie. Siempre me dijo que no había encontrado a la persona indicada. Una joven llamada Patricia Morales se presentó ayer aquí. Daisy era la novia de Diego y que estaban planeando casarse. Afirma que él le prometió incluirla en su testamento. El corazón de María comenzó a latir con fuerza. ¿Tiene alguna prueba? Trajo algunas fotografías y mensajes de texto. Poro, nada, que constituyera un documento legal. Sin embargo, me preocupa porque conoce detalles específicos sobre las inversiones de Diego. ¿Qué tipo de detalles? Sabe sobre las acciones de tecnología. Sabe aproximadamente cuánto dinero hay en el fideicomiso. Información que solo deberían conocer usted, yo, Diego y posiblemente alguien muy cercano a él. María se sintió confundida y traicionada al mismo tiempo. ¿Era posible que Diego hubiera tenido una relación seria sin contárselo? ¿Por qué habría mantenido en secreto algo tan importante? Licenciado, ¿qué puedo hacer? Por nada. El testamento es claro y fue firmado solo por Diego, pero quería advertirle porque esta mujer podría intentar contactarla directamente. María salió del despacho más confundida que nunca. Durante el viaje a casa, no podía dejar de pensar en la posibilidad de que Diego hubiera tenido una vida secreta. ¿Había conocido realmente a su hijo? Esa noche, volvió a revisar las pertenencias de Diego con ojos diferentes. Buscó fotografías, cartas, cualquier evidencia de una relación amorosa. Encontró su teléfono celular, que había guardado sin atreverse a revisarlo por respeto a su privacidad. Con manos temblorosas, lo encendió. Afortunadamente, no tenía clave de acceso. Revisó los mensajes, las llamadas, las fotografías. No encontró nada que sugiriera una relación seria. Había algunos mensajes con una Patricia, pero parecían ser de trabajo o amistad casual. 2 días después, mientras María regaba las plantas en su pequeño jardín, una mujer joven se acercó a su puerta. Era bonita,
de unos 25 años, con el cabello largo y una sonrisa que intentaba ser amable, pero que María percibió como calculadora. Señora María, soy Patricia Morales. Era la novia de Diego. María se tensó inmediatamente. ¿La novia de Diego? Sí, sé que él nunca me Queríamos mantener nuestra relación en privado hasta que fuera el momento adecuado para presentarme con usted. ¿Y cuándo iba a ser ese momento? Íbamos a comprometernos después de su cumpleaños. Diego quería que todo fuera perfecto. María estudió el rostro de la joven. Había algo en sus ojos que no le inspiraba confianza. ¿Qué quiere de mí? Solo quería conocerla. Diego me habló mucho de usted. Me dijo que usted era la persona más importante en su vida. Si Diego le habló tanto de mí, ¿por qué nunca me mencionó a usted? Patricia bajó la mirada. Él pensaba que usted podría preocuparse de que una relación seria lo distrajera de cuidarla a usted. A mi hijo era adulto. Yo habría feliz de que encontrara el amor. Lo sé. Pero Diego era muy protector con usted. No quería que nada cambiara entre ustedes dos. María invitó a Patricia a pasar, más por curiosidad que por cortesía. La joven miró alrededor de la casa, con ojos evaluadores, como calculando el valor de cada objeto. Diego me contó sobre sus inversiones, dijo Patricia, después de sentarse. Me dijo que había logrado ahorrar mucho dinero para asegurar el futuro de usted. ¿Él le contó detalles sobre eso? Cien estaba muy orgulloso de lo que había logrado. Me dijo que había invertido en acciones de tecnología y que habían tenido muy buen rendimiento. María sintió una alarma en su interior. Diego había sido muy discreto sobre sus inversiones, incluso con ella. ¿Por qué le contaría detalles específicos a una novia que supuestamente mantenía en secreto? Patricia, ¿qué es lo que realmente quiere? La máscara amable de Patricia se deslizó ligeramente. Mire, señora María, yo sé que Diego me iba a incluir en su testamento. Teníamos planes juntos. No es justo que yo me quede sin nada. El testamento de Diego fue muy claro. No la menciono, porque murió antes de poder actualizarlo. Pero él me prometió que lo haría. ¿Tiene alguna prueba de esa promesa? Tengo mensajes donde hablábamos del futuro, donde él me decía que siempre me cuidaría. Patricia sacó su teléfono y mostró algunos mensajes. María los leyó, pero eran vagos, el tipo de promesas generales que cualquiera podría hacer en una relación nueva. Estos mensajes no prueban nada específico sobre el testamento. Señora María, yo no quiero todo el dinero, solo quiero que se reconozca que Diego y yo íbamos a tener un futuro juntos. Creo que él habría querido que yo recibiera algo. ¿Cuánto tiempo salieron? 4 meses. Ana María se sorprendió. 4 meses no parecía tiempo suficiente para el tipo de compromiso que Patricia describía. Y en 4 meses, él le prometió incluirla en su testamento. Diego era muy decidido cuando sabía lo que quería. A María se levantó. Patricia, creo que debería irse. Si usted tiene reclamos legales, puede discutirlos con el abogado, señora María. Por favor, no estoy tratando de robarle nada. Solo quiero lo que me corresponde. Lo que le corresponde es lo que Diego decidió dejarle. Y aparentemente, no fue nada. Patricia se puso de pie y por primera vez mostró su verdadero carácter. Usted no entiende. Yo sé cosas sobre Diego que usted no sabe. ¿Qué tipo de cosas? Sé cómo consiguió realmente ese dinero. María sintió un escalofrío. ¿Qué quiere decir? Diego no era el santo que usted cree. Había maneras tan creativas de conseguir información sobre las inversiones. ¿Está insinuando que Diego hizo algo ilegal? No estoy insinuando nada. Solo digo que hay cosas que usted no sabe. María se dirigió hacia la puerta. Salga de mi casa ahora mismo. Piénselo bien, señora María. Podemos llegar a un acuerdo que nos convenga a las dos, o esto puede volverse muy complicado. Patricia salió, pero antes de irse, se volvió. Tengo una semana de vacaciones. Estaré en el hotel del centro si cambia de opinión. Después de que Patricia se fue, María se sentó en su sillón, temblando. ¿Era posible que Diego hubiera hecho algo cuestionable para conseguir el dinero?
¿Había sido tan inocente al pensar que su hijo había aprendido sobre inversiones por su cuenta? Esa noche no pudo dormir. Las insinuaciones de Patricia la atormentaban. Al día siguiente, decidió llamar al licenciado Hernández. Ay, señor, necesito preguntarle algo. ¿Existe alguna posibilidad de que las inversiones de Diego fueran problemáticas? ¿En qué sentido? No sé, ¿ilegales? ¿Basadas en información privilegiada? Señora María, revisé todos los documentos. Cuando Diego hizo el testamento, las inversiones fueron hechas a través de una plataforma legal, con su propio dinero, durante un periodo de tiempo extenso. No hay nada que sugiera actividad ilegal, pero ¿es posible que alguien pueda hacer parecer que fueron ilegales? ¿Ha hablado con Patricia Morales? Sí. Vino a mi casa ayer. Hizo algunas insinuaciones sobre Diego. Señora María, necesito que venga a mi oficina lo antes posible. Hay algo que debo mostrarle. A María se presentó en el despacho esa misma tarde. El licenciado Hernández parecía preocupado. Después de que Patricia vino a verme, decidí investigar un poco más sobre nada. Lo que encontré es interesante. ¿Qué encontró? Patricia Morales ha estado involucrada en por lo menos 3 casos similares en los últimos 5 años. Busca hombres solteros con activos financieros, establece relaciones breves con ellos y luego reclama derechos sobre sus bienes. María sintió alivio y disgusto al mismo tiempo. Es una estafadora, aparentemente, pero es inteligente. Nunca va tan lejos como para cometer fraude directo. Se mantiene en el límite de la legalidad. ¿Cómo conoció a Diego? Segnemes. Investigaciones. Ella trabaja ocasionalmente en eventos sociales. Es posible que se hayan conocido en algún lugar público y que ella haya identificado a Diego como un objetivo potencial. Pero, ¿cómo sabía sobre las inversiones? Esa es la parte más preocupante. O Diego le contó más de lo que debería haber contado a alguien que conocía desde hace poco tiempo, o ella tiene maneras de obtener información financiera sobre sus objetivos. En María se sintió violada. La idea de que alguien hubiera manipulado a Diego la enfurecía. ¿Qué puedo hacer? Por ahora, no responda a ninguna de sus demandas. Ella no tiene base legal para reclamar nada, pero necesito advertirle que personas como Patricia pueden ser persistentes y creativas. Cree que puede ser peligrosa. No creo que sea violenta, pero sí puede ser manipuladora. Podría intentar difundir rumores sobre Diego o sobre la legitimidad de sus inversiones. María salió del despacho con una mezcla de alivio y preocupación. Al menos sabía que Diego no había hecho nada malo, pero ahora tenía que lidiar con esta mujer que amenazaba su paz. Durante los siguientes días, Patricia no se acercó directamente, pero María comenzó a notar cosas extrañas. Vecinos que la miraban con curiosidad, susurros que se detenían cuando ella pasaba cerca. Alguien estaba esparciendo rumores. Una tarde, mientras María compraba en el mercado local, doña Carmen, la vendedora de frutas, se acercó con expresión. María, cariño, ¿es verdad lo que están diciendo sobre Diego? ¿Qué están diciendo? Que había estado involucrado en negocios turbios, que el dinero que te dejó no era limpio. María sintió que la sangre se le subía a la cabeza. ¿Quién está diciendo eso? Una muchacha joven que dice que era su novia. Ha estado hablando con varias personas del barrio. Carmen, esa mujer es una mentirosa. Diego era un hombre honesto. Yo lo sé. Cariño, conocí a Diego desde que era niño, pero la gente habla y los rumores se extienden rápido. María regresó a casa furiosa. Patricia estaba jugando sucio, tratando de dañar la reputación de Diego para presionarla. Desde que era hora de tomar acción, llamó al licenciado Hernández. Licenciado, quiero demandar a Patricia por difamación. Entiendo su frustración, señora María, pero sería difícil probar difamación a menos que tengamos testigos dispuestos a declarar sobre declaraciones específicas que ella haya hecho. Entonces, no puedo hacer nada. ¿Hay algo
que podemos tener una reunión con ella, presionada por un abogado, donde le dejemos claro que conocemos su historial y que no toleraremos más interferencia. ¿Cree que funcionará? Personas como Patricia prefieren objetivos fáciles. Si le mostramos que usted está protegida legalmente y que conocemos sus tácticas, es probable que se busque otro objetivo. La reunión se programó para el viernes siguiente en el despacho del licenciado Hernández. Patricia llegó con una actitud desafiante, pero María notó que parecía nerviosa. Señorita Morales, comenzó el abogado, hemos investigado su historial. Sabemos sobre los casos de Fernando Jiménez, Carlos Mendoza y Roberto Silva. Patricia palideció. No sé de qué está hablando. 3 hombres en los últimos 5 años que han reportado intentos de extorsión o reclamos fraudulentos de herencia después de relaciones breves con usted. Eso no tiene nada que ver con mi relación con Diego. Su relación de 4 meses con un hombre que aparentemente nunca mencionó a su familia. Diego era reservado. Señorita Morales, intervino María, he revisado las pertenencias de Diego. He hablado con sus amigos y compañeros de trabajo. Nadie la conoce. ¿No hay evidencia de que usted fuera importante en su vida? Eso no significa que no tuviéramos una relación. El licenciado Hernández se inclinó hacia adelante. Señorita Morales, vamos a ser muy claros. Usted no tiene ningún derecho legal sobre la herencia de Diego Morales. Sus insinuaciones sobre la legitimidad de sus inversiones constituyen difamación. Si continúa molestando a la señora María o esparciendo rumores sobre su hijo, procederemos con acciones legales. Además, añadió María, he hablado con la policía sobre el patrón de sus actividades. Están al tanto de la situación. Esto era una mentira, pero María había decidido que era necesaria. Patricia se puso de pie. Esto no ha terminado. Si ha terminado, dijo el licenciado firmemente, si vuelve a contactar a la señora María o a cualquier miembro de su familia, o si continúa difundiendo información falsa sobre Diego Morales, la demandaremos por acoso y difamación. Patricia salió del despacho sin decir otra palabra. María se sintió triunfante pero agotada. ¿Cree que se ha ido para siempre?, preguntó María. Personas como ella buscan situaciones fáciles de explotar. Usted le ha demostrado que no será una víctima fácil. Durante las siguientes semanas, María no volvió a saber de Patricia. Los rumores en el barrio gradualmente se desvanecieron, especialmente después de que María habló abiertamente con varios vecinos sobre la situación. La verdad siempre sale a la luz, le dijo a doña Carmen. Diego era un buen hombre que trabajó duro para asegurar mi futuro. No voy a permitir que nadie manche su memoria. Con la amenaza de Patricia eliminada, María pudo volver a disfrutar de su nueva vida. Los dividendos mensuales continuaron llegando puntualmente, y ella se acostumbró gradualmente a la seguridad financiera. Comenzó a planificar su futuro de maneras que nunca había podido hacerlo antes. Inscribió en el curso de costura que había querido tomar durante años. Comenzó a viajar para visitar a Elena más frecuentemente y estableció un pequeño fondo para ayudar a familias necesitadas del barrio de manera más estructurada. Un año después de recibir la primera notificación sobre el testamento de Diego, María se sintió por primera vez en paz. Estaba sentada en su jardín, que había mejorado considerablemente con sus nuevos recursos, cuando recibió una llamada del licenciado Hernández. Señora María, necesito informarle sobre algo. Hemos recibido información nueva sobre el testamento de Diego. María sintió un vuelco en el estómago. ¿Qué tipo de información? ¿Puede venir a mi oficina mañana? Es algo que necesito mostrarle en persona. Esa noche, María apenas pudo dormir. ¿Habría surgido algún problema con las inversiones? ¿Habría alguien más con reclamos sobre la herencia? ¿Patricia habría regresado con nuevas tácticas? Al día siguiente se presentó en el despacho del abogado más nerviosa de lo que había estado en meses. La expresión del licenciado Hernández era ilegible. Señora María, tome asiento.
Lo que tengo que contarle puede ser sorprendente. ¿Qué pasa? Ayer recibí una llamada del banco que maneja las inversiones de Diego. Aparentemente, hay una cláusula en el fideicomiso que yo no había visto antes. ¿Qué tipo de cláusula? ¿Una cláusula que se activa después de un año de la muerte de Diego? Si ciertos criterios se cumplen. María se tensó. ¿Qué criterios? Si usted ha demostrado capacidad para manejar responsablemente los dividendos mensuales. Y si no, ha habido intentos exitosos de manipulación o estafa por parte de terceros. No entiendo. El licenciado Hernández sonrió por primera vez desde que María lo conocía. Señora María, Diego incluyó una cláusula secreta. Si después de un año usted cumplía con esos criterios, toda la cantidad restante del fideicomiso se liberaría inmediatamente. ¿Qué significa eso? Significa que ya no tiene que esperar hasta los 65 años para acceder al dinero. Los $250,000, menos lo que ya ha recibido en dividendos, están ahora completamente a su disposición. María se quedó sin palabras. ¿Diego planeó esto? Aparentemente, sí. Hay una carta sellada que debía abrirse solo si se cumplían estas condiciones. El abogado le entregó un sobre con la letra familiar de Diego con manos temblorosas. María lo abrió. Querida mamá, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que ha pasado un año desde mi muerte y que has demostrado ser exactamente la persona maravillosa que siempre supe que eras. El fideicomiso inicial era una prueba. No porque dudara de ti, sino porque quería protegerte de personas que podrían intentar aprovecharse de tu bondad. María continuó leyendo con lágrimas en los ojos. Sabía que si alguien trataba de manipularte o engañarte durante este primer año, mi plan te habría dado tiempo para identificar sus verdaderas intenciones sin poner en riesgo todo el dinero. También sabía que tú demostrarías que puedes manejar responsablemente los recursos financieros. Ahora que tienes acceso completo al dinero, quiero que sepas que has ganado no solo la seguridad financiera, sino también mi confianza absoluta. Úsalo para ser feliz, para ayudar a otros como siempre has hecho, y para vivir la vida que te mereces después de tantos años de sacrificio. Te amo, mamá. Cuídate y disfruta de tu libertad. María terminó de leer la carta y la apretó contra su pecho. Diego la había conocido completamente. Había anticipado los desafíos que enfrentaría y había diseñado un plan que no solo la protegía financieramente, sino que también la protegía de quienes podrían aprovecharse de ella. ¿Qué piensa hacer ahora, señora María?, preguntó el licenciado Hernández. María sonrió a través de sus lágrimas. Creo que voy a tomarme unas vacaciones largas para visitar a Elena. Y después voy a encontrar maneras de usar este regalo para hacer la diferencia en la vida de otras personas. Tal como Diego habría querido. Creo que su hijo estaría muy orgulloso en sí, dijo María. Creo que lo estaría. Salió del despacho sintiéndose completamente libre. Por primera vez en su vida, Diego no solo le había dado seguridad financiera, le había dado la oportunidad de probar a sí misma que era capaz de manejar tanto la abundancia como la adversidad. Había sido su prueba final de amor, y ella había pasado con honores. Esa noche, María se quedó despierta hasta muy tarde, leyendo y releyendo la carta de Diego. En cada palabra parecía revelar una nueva capa de la personalidad de su hijo que nunca había comprendido completamente. No solo había sido inteligente y previsor, sino también psicológicamente astuto, capaz de entender las motivaciones humanas de una manera que ella nunca había imaginado. Al amanecer, tomó una decisión. Antes de hacer cualquier plan grande, ganar el dinero, quería entender completamente el camino que Diego había recorrido para conseguirlo. Necesitaba conocer la historia completa, no solo el resultado final. Llamó al licenciado Hernández temprano en la mañana. Licenciado, ¿sería posible obtener registros detallados de todas las inversiones que hizo Diego? Quiero entender exactamente cómo logró crear esta fortuna. Por supuesto,
señora María. ¿Puedo solicitar los registros completos de la plataforma de inversiones? ¿Hay alguna razón específica por la que quiere revisarlo? Quiero conocer a mi hijo completamente. Durante 35 años pensé que lo sabía todo sobre él, pero claramente había aspectos de su vida que nunca compartió conmigo. 3 días después, María tenía frente a ella una pila de documentos que detallaban cada transacción que Diego había hecho durante los últimos 2 años de su vida. Lo que descubrió la dejó asombrada. Diego no había comenzado con mucho dinero. Sus primeras inversiones fueron de apenas $50 mensuales, dinero que aparentemente había ahorrado, reduciendo sus gastos personales de maneras que María nunca había notado. Había dejado de comprar almuerzo en el trabajo. Caminaba. En lugar de tomar el autobús cuando era posible, había cancelado servicios de entretenimiento que consideraba innecesario. Los registros mostraban una progresión meticulosa. Diego había comenzado invirtiendo en empresas grandes y establecidas, aparentemente para aprender cómo funcionaba el mercado. Gradualmente, había comenzado a diversificar, estudiando sectores específicos, investigando empresas emergentes, tomando riesgos calculados. Lo que más impresionó a María fue la disciplina. Incluso cuando las acciones bajaban, Diego había mantenido sus inversiones. Incluso cuando había ganancias tentadoras, había reinvertido en lugar de gastar. Había tratado el dinero como si fuera sagrado, como si cada peso fuera un paso hacia el objetivo de liberar a su madre de las preocupaciones financieras. En uno de los documentos, María encontró algo que la emocionó profundamente. Diego había escrito comentarios en los márgenes de algunos reportes financieros. Esta empresa está desarrollando tecnología médica que podría ayudar a personas mayores como mamá. Este sector está creciendo porque la población está envejeciendo y necesitará más servicios. Se dio cuenta de que Diego no había estado invirtiendo ciegamente. Había estado buscando específicamente empresas y sectores que se beneficiarían de las tendencias demográficas que afectarían la vida de su madre. Había invertido en el futuro que quería crear para ella. Esa revelación cambió la perspectiva de María sobre el dinero. No era solo una herencia, era el resultado de años de amor manifestado a través de disciplina, estudio y sacrificio personal. Diego había renunciado a comodidades inmediatas para construir la comodidad futura de su madre. Decidió que su primer gran gasto sería educativo. Se inscribió en un curso básico de finanzas personales en la universidad local. Si Diego había podido aprender sobre inversiones, ella también podía hacerlo. Quería ser digna de la confianza que él había depositado en ella. El curso resultó ser más interesante de lo que había anticipado. María descubrió que tenía una aptitud natural para entender conceptos financieros básicos. De décadas, administrando un presupuesto familiar muy ajustado, le había dado habilidades que muchos de sus compañeros de clase, personas más jóvenes y con mayor educación formal, no poseían. Señora María, le dijo el profesor después de una clase, su perspectiva sobre el riesgo y la planificación a largo plazo es muy sofisticada. ¿Ha considerado tomar cursos más avanzados? Profesor, yo solo quiero entender cómo manejar responsablemente el dinero que mi hijo me dejó. Bueno, basándome en sus participaciones en clase, creo que su hijo eligió bien al confiar en usted con esa responsabilidad. Con su nueva comprensión de las finanzas, María comenzó a hacer planes más estructurados para el dinero. Mantener la mayoría invertida, siguiendo el ejemplo de Diego, pero separó una cantidad específica para objetivos inmediatos. Primero, mejoró su casa. No cambios extravagantes, sino mejoras prácticas que habían sido necesarias durante años. Un nuevo sistema de plomería, pintura fresca, reparación del techo, electrodomésticos más eficientes. Por primera vez en décadas, su hogar se sintió completamente funcional y cómodo. Segundo, estableció un fondo formal para ayudar a otros. En lugar de dar dinero de manera impulsiva, creó criterios específicos. Ayudaría con emergencias médicas, educación de niños y apoyo para personas mayores
que no tenían familia. Cada caso sería evaluado cuidadosamente para asegurar que la ayuda fuera genuinamente necesaria y efectiva. Tercero, comenzó a viajar. Elena había mencionado durante años lugares que quería visitar, pero que nunca había podido permitirse. María la invitó a acompañarla en una serie de viajes que habían sido sueños de toda la vida para ambas. Su primer gran viaje fue a la capital del país. María nunca había estado allí y se sintió abrumada por la enormidad de la ciudad, pero también emocionada por la cultura, los museos, la historia que podía tocar con sus propias manos. En el Museo de Arte Nacional, se detuvo frente a un cuadro que representaba a una madre campesina con su hijo. La similitud emocional con su propia vida la golpeó como una ola. Se quedó allí durante 1 hora, pensando en todas las madres que habían trabajado y sacrificado por sus hijos a lo largo de la historia. «Es hermoso, ¿verdad?», le dijo una voz detrás de ella. María se volvió y vio a una mujer de su edad, elegantemente vestida, que también observaba el cuadro. «Sí», respondió María, «me recuerda a mi propia experiencia como madre Ann. A mí también. Perdí a mi hijo hace 3 años en un accidente, y cada vez que veo este cuadro, pienso en todo el amor que puse en criarlo». María sintió una conexión inmediata con la extraña. «Yo también perdí a mi hijo recientemente, pero él se aseguró de que yo estuviera bien después de su partida. ¡Qué bendición! Mi hijo también era muy considerado, pero murió tan joven que no había tenido tiempo de establecerse financieramente». Las dos mujeres comenzaron a conversar y María descubrió que Carmen, como se llamaba su nueva compañera, había estado luchando económicamente desde la muerte de su hijo. Era viuda, sin otros familiares, sobreviviendo con una pensión mínima. «Carmen», dijo María después de escuchar su historia, «¿le gustaría almorzar conmigo? Me gustaría conocer más sobre su hijo». Durante el almuerzo María se de que el hijo de Carmen había sido maestro, un joven dedicado a educar niños en comunidades rurales pobres. Había muerto en un accidente mientras viajaba a una escuela remota donde enseñaba voluntariamente los fines de semana. «Suena como si hubiera sido un joven maravilloso», comentó María. «Lo era, pero ahora no sé cómo voy a mantenerme. La pensión apenas cubre el alquiler y la comida básica». María sintió que Diego la estaba guiando hacia este encuentro. «Carmen, ¿qué haría si tuviera un poco más de seguridad financiera? Probablemente continuaría el trabajo de mi hijo de alguna manera. Siempre quise ayudar a establecer una biblioteca en su memoria, en la comunidad donde enseñaba». Esa noche, en su habitación del hotel, María tomó una decisión. Llamó a Carmen y la invitó a desayunar al día siguiente. «Carmen, voy a ser directa contigo. Mi hijo me dejó más dinero del que necesito para vivir cómodamente. Me gustaría ayudarte a establecer esa biblioteca en memoria de tu hijo». Carmen se quedó sin palabras. «María, acabamos de conocernos. No puedes, o puedo, y quiero. Mi hijo me enseñó que el dinero debe usarse para hacer el bien. Creo que él aprobaría que ayude a otra madre que perdió a un hijo bueno. No sé qué decir, Andy. Que sí, digamos que trabajamos juntas para crear algo hermoso en memoria de nuestros hijos». De regreso a casa, María se sintió energizada de una manera que no había experimentado en años. Tenía un proyecto, un propósito que iba más allá de su propia comodidad. Diego no solo le había dado dinero, le había dado la oportunidad de crear un legado de bondad. Comenzó a investigar cómo establecer una biblioteca comunitaria. Contactó a organizaciones educativas, habló con funcionarios locales, estudió los requisitos legales y financieros. Por primera vez en su vida, estaba utilizando su inteligencia y energía para algo más grande que la supervivencia diaria. El proyecto resultó ser más complejo de lo que había anticipado, pero también más gratificante. María descubrió que tenía habilidades organizacionales y de planificación que nunca había tenido la oportunidad de desarrollar. Décadas de manejar presupuestos familiares limitados le habían enseñado a ser eficiente, práctica y creativa
en la resolución. 3 meses después, María y Carmen habían establecido los fundamentos para la Biblioteca Memorial Diego y Roberto, nombrada en honor a ambos hijos. La biblioteca no solo tendría libros, sino también computadoras con acceso a Internet, programa de tutorías y espacios para actividades comunitarias. María, le dijo Carmen durante una de sus reuniones de planificación, esto es más de lo que Roberto jamás soñó. Estás convirtiendo su muerte en algo que ayudará a cientos de niños. Estamos convirtiendo las muertes de nuestros hijos en algo hermoso. Ellos ya no pueden cambiar el mundo directamente, pero podemos hacerlo en su nombre. El día de la inauguración de la biblioteca, María se sintió más orgullosa de lo que se había sentido en toda su vida. Vio a niños explorando los libros, con ojos brillantes, a padres agradecidos por tener un lugar seguro donde sus hijos podían estudiar, a maestros emocionados por los recursos disponibles. Durante la ceremonia, el alcalde local se acercó a María. Señora, lo que usted ha hecho aquí va a impactar esta comunidad durante generaciones. ¿Ha considerado expandir este modelo a otras áreas? María no había considerado esa posibilidad, pero la idea la intrigó. ¿Qué quiere decir? Hay muchas comunidades rurales que necesitan exactamente este tipo de recurso. Si usted está interesada, podríamos trabajar juntos para identificar los mejores lugares para bibliotecas adicionales. Esa noche, María llamó a Elena para contarle sobre la propuesta del alcalde. María, suenas completamente diferente. Desde que comenzaste este proyecto suenas tan poderosa. Me siento poderosa, Elena, por primera vez en mi vida. Siento que tengo la capacidad de hacer cambios reales en el mundo. ¿Vas a expandir el proyecto? Creo que sí. Diego me dio las herramientas para hacer esto. Sería un desperdicio no usarlas al máximo. Durante los siguientes meses, María se convirtió en algo que nunca había imaginado, en una filántropa estratégica. Trabajó con educadores, funcionarios gubernamentales y líderes comunitarios para identificar las comunidades que más se beneficiarían de bibliotecas comunitarias. No solo donaba dinero, se involucraba personalmente en cada proyecto. Visitaba las comunidades, hablaba con los residentes, entendía sus necesidades específicas, se aseguraba de que cada biblioteca fuera diseñada para servir efectivamente a su población particular. En el proceso, descubrió que tenía un talento natural para la organización y el liderazgo. Las habilidades que había desarrollado manejando su hogar con recursos limitados se tradujeron perfectamente en la gestión de proyectos complejos, con múltiples partes interesadas. Un año después de la inauguración de la primera biblioteca, María había establecido 5 bibliotecas adicionales y tenía planes para 3 más. Su trabajo había llamado la atención de organizaciones nacionales dedicadas a la educación rural. Señora María, le dijo la directora de una fundación educativa nacional durante una reunión, nos gustaría proponerle una asociación formal. Su enfoque de desarrollo comunitario basado en bibliotecas es exactamente lo que hemos estado buscando para expandir a nivel nacional. ¿Qué tipo de asociación? Usted continuaría liderando el desarrollo y implementación de las bibliotecas, pero tendría acceso a nuestros recursos, contactos y experiencia. Podríamos multiplicar su impacto por 10. María se tomó una semana para considerar la propuesta. Era una oportunidad increíble, pero también significaba un nivel de responsabilidad y visibilidad que nunca había imaginado para sí misma. Decidió visitar la tumba de Diego antes de tomar su decisión final. Se sentó en el banco familiar y le habló como si él pudiera escucharla. Diego, hijo, tu plan funcionó mejor de lo que probablemente imaginaste. No solo me diste seguridad financiera, me diste propósito, me diste la oportunidad de descubrir quién realmente soy cuando no estoy preocupada por la supervivencia. El viento movió las hojas de los árboles y María tomó eso como una señal de aprobación. Voy a aceptar la asociación,
Voy a usar tu regalo para cambiar la vida de tantos niños como sea posible. Creo que eso es lo que hubieras querido. 2 años después, María había establecido 23 bibliotecas comunitarias en 12 provincias. Su historia había sido cubierta por medios nacionales y había recibido reconocimientos gubernamentales por su contribución a la educación rural. Pero para María, el reconocimiento más importante llegó en forma de una carta de una niña de 8 años llamada Sofía, que vivía en una de las comunidades donde había establecido una biblioteca. Señora María, decía la carta en letra infantil, antes de que llegara a la biblioteca, no sabía que me gustaba leer. Ahora, leo un libro nuevo cada semana. Mi maestra dice que soy muy inteligente y que puedo ir a la universidad algún día. Gracias por darme sueño. María leyó la carta 5 veces, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Diego había querido darle una vida cómoda, pero inadvertidamente le había dado algo mucho más valioso: la capacidad de dar a otros las oportunidades que él había querido para ella. En su último cumpleaños, María organizó una pequeña celebración en su casa. Elena había venido a visitarla, junto con Carmen y algunos de los maestros y funcionarios con quienes había trabajado en los proyectos de bibliotecas. María, dijo Elena durante el brindis, cuando perdiste a Diego, pensé que nunca te recuperarías completamente, pero mírate, ahora has creado algo hermoso de tu dolor. Elena, aprendí que el dolor no desaparece, pero puede transformarse en amor activo hacia otros. Ann Carmen asintió. Nuestros hijos ya no están aquí, pero su amor continúa trabajando en el mundo, a través de nosotras. Esa noche, después de que todos se fueron, María se sentó en su jardín con una taza de té. Su casa había cambiado mucho desde aquel día, cuando recibió la primera notificación del abogado. Era más cómoda, más hermosa, pero lo más importante era que ya no se sentía como un refugio contra el mundo, sino como una base desde la cual podía salir a cambiar el mundo. Pensó en Patricia, la mujer que había tratado de aprovecharse de Sud. Irónicamente, Patricia había sido parte del plan de Diego sin saberlo. La experiencia de enfrentar a alguien que quería aprovecharse de ella había fortalecido la confianza de María en su propio juicio. Había sido la prueba final que Diego había diseñado sin siquiera conocer los detalles específicos. Diego había entendido que su madre necesitaba más que dinero. Necesitaba la oportunidad de descubrir su propia fuerza, su propia capacidad, su propio valor, más allá de su rol como madre y cuidadora. Miró hacia el cielo estrellado y susurró un gracias. Diego, no solo por el dinero, sino por creer en mí cuando yo no creía en mí misma, por darme la oportunidad de descubrir que tenía mucho más que dar de lo que jamás imaginé. Una estrella fugaz cruzó el cielo en ese momento, y María sonrió. Tal vez era solo coincidencia, o tal vez era Diego recordándole que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma en nuevas formas de cuidar y proteger a quienes amamos. Al día siguiente, María tenía una reunión con el ministro de Educación Nacional. Habían surgido posibilidades de expandir el programa de bibliotecas a nivel internacional, llevando el modelo a países vecinos que enfrentaban desafíos educativos similares. Era una oportunidad que habría aterrorizado a la María de hace 3 años, pero la María de ahora, la que había aprendido que era capaz de mucho más de lo que había imaginado, estaba emocionada por la posibilidad de multiplicar el impacto del amor de Diego a una escala que ni siquiera él habría soñado. Mientras se preparaba para la reunión, María reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado con esas simples palabras del abogado. Ann, su hijo, estableció un fideicomiso especial. Diego había hecho mucho más que establecer un fideicomiso. Había establecido las condiciones para que su madre descubriera su propio poder para cambiar el mundo.